No, para nada. Yo creo que hay que diferenciarlos. Es un problema, es una emergencia de salud pública de carácter internacional, como ayer la decretó la OMS, por fortuna, y como fue decretada por el Centro Africano de Control de Enfermedades un día antes, porque está teniendo una incidencia muy elevada, teniendo una severidad mayor que en años anteriores y una letalidad importante. Pero no tiene nada que ver con el COVID, porque no es una enfermedad que se transmita por aerosoles ni por gotículas, no se transmite por el aire, sino que se transmite por un contacto estrecho de una persona infectada y con lesiones a una persona sana, o por contacto de una persona sana con utensilios o sábanas o toallas de una persona que está infectada por la viruela del mono. Entonces, hay que diferenciarlo. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad presente en animales, en varios reservorios animales en África, que ha dado saltos a humanos esporádicamente. A partir del 70 se identificó en personas en la República Democrática del Congo y, de vez en cuando ha dado algunos brotes en países occidentales, incluido Estados Unidos, pero lo que más nos preocupó en el año 2022 fue que se produjo un brote o múltiples brotes, para decirlo mejor, que afectaron a 70 países y fue una tarea importante el tener que contenerla con una vacunación selectiva de personas en riesgo y con medidas preventivas y aislamiento de los casos. Sí debe prioritariamente haber contacto físico con una persona que ya está contagiada, que ya tiene el virus. ¿Es posible que alguien cercano tenga el virus, alguien a quien uno toca, a quien uno besa, tenga el virus y no lo sepa, por ejemplo? Absolutamente, sí. O sea, absolutamente. Yo puedo haber abrazado, cogido de la mano, besado a una persona que tiene mpox y que no lo sabe. Sí, depende de la fase de la infección de mpox que tiene, pero digamos la respuesta corta es sí, claro que se puede. No únicamente se va a saber que se tiene mpox, se va a transmitir el mpox cuando se tiene la manifestación más extrema. El mpox empieza con fiebre, con dolor y molestia de todo el cuerpo, inflamación de los ganglios, pero después con 2 a 3 semanas de una erupción generalizada con pápulas que tienen un líquido ceroso que al reventarse también pueden infectar toallas, sábanas, y pueden infectar a una persona que tiene contacto de piel con piel. Y el modo de transmisión más habitual es el modo de transmisión sexual. No es el único, pero es el más habitual, y la mayor parte de los casos que vimos en 2022 se produjo en hombres que tienen sexo con hombres, con múltiples compañeros sexuales, con prácticas sexuales desprotegidas. No, insisto, esto no es para estigmatizar, es para señalar en dónde están los riesgos elevados, las conductas que tenemos que prevenir, y una vez que una persona está infectada, puede infectar a cualquier otra, niño, mujer, anciano, lo que sea, y de hecho en África en estos momentos una de las cosas que nos preocupa con una nueva variante que ha surgido es que la mayor parte de los casos se da en menores de 15 años. Sí, doctor López Acuña, precisamente quería preguntarle sobre esa nueva variante. ¿Qué tiene de diferente esa nueva variante? ¿Es más contagiosa, es más letal, es más peligrosa en general? Esta es una nueva variante que tiene una mutación genética que la hace más contagiosa, que la hace más severa, que está produciendo un mayor índice de letalidad. La variante o mutante que produjo los brotes del 2022 tenía una letalidad general promedio de 1%, esta lo tiene del 3%. Entonces, estamos enfrentándonos a una variante que es más agresiva, que es más seria. Entonces, aquí lo que hay que entender es que hay que dirigir muy bien las estrategias de prevención a los grupos de alto riesgo, evitar las conductas de riesgo y vacunar a los contactos de esos grupos de riesgo o a esos grupos que pueden estar sujetos a una mayor probabilidad de un contagio. Por eso, escuchaba yo incluso en la crónica previa a la entrevista
las medidas de Egipto, y he escuchado esto en un par de ocasiones. Esto no se contiene cerrando fronteras o con controles de aeropuerto. De lo que se trata aquí es que, identificado un caso, se aísle a la persona por 2 a 3 semanas para que no tenga contacto, se vacune a todos sus contactos y se impida que se extienda la enfermedad. No es una enfermedad como era el COVID, que podía ser transmitida asintomáticamente en gran medida y que se transmitía por el aire. Entonces, yo creo que lo que importa aquí de lo que la OMS dijo ayer es hay que prestarle atención, hay que hacer más vigilancia epidemiológica, y el gran problema es que la disponibilidad de vacunas para contender con esto es muy escasa, porque es una vacuna que se dejó de producir cuando se erradicó la viruela. Es la vacuna de la viruela que sirve para el mpox. Sí, doctor, precisamente le pregunto desde Washington. Aquí hace algunos días los Centros para Control de Enfermedades, de hecho, dijeron que el riesgo en el caso de los Estados Unidos es muy bajo y que ellos recomendaban un régimen de vacunas de 2 dosis, que es la Jynneos, si no me equivoco, y que están donando unas 50,000 dosis para el Congo. ¿Usted cree que esta donación podría ayudar un poco para mitigar en este caso Europa donó ayer 250,000 dosis para el continente africano también. A ver, yo quisiera que quedara muy claro, esta no es una vacuna que se le pone a todo el mundo. Esta vacuna se le tiene que poner a grupos de alto riesgo, que son quienes tienen conductas de prácticas sexuales de alto riesgo, que ya describí, y trabajadores de la salud que tienen que atender en clínicas que atienden enfermedades de transmisión sexual. Personas que están debilitadas o inmunosuprimidas. No se aplica en forma generalizada. El gran problema es que hay muy poca disponibilidad de vacuna. Por eso Gavi, el mecanismo Gavi, pues está diciendo tenemos que hacer un fondo especial para hacer acopio de vacunas. Por eso está habiendo donaciones. Pero yo creo que la clave está en entender que el mundo entero tiene que organizarse para producir más vacuna, para hacerla llegar a los países que tienen más limitación para acceder a ella en términos económicos, que no sea la pobreza o el subdesarrollo el límite para acceder a la vacuna, y que sobre todo se puedan aplicar estas vacunas en el continente africano, pues en mayor medida para contener la transmisión, pero tener reservas estratégicas en todos los países para vacunar cuando surgen brotes. En España, por ejemplo, en el año 2022 se produjeron 7,000 casos de viruela del mono, y eso en varios países europeos también. Entonces, en estos momentos y con el trasiego de personas que hay en el mundo, el ir y venir, los viajes internacionales, pues hacen que cualquier persona pueda tener contacto con otra. Doctor López, su recomendación sería a quienes lo escuchan en Colombia. En Colombia hay muchos menos casos que en España. ¿Sería salgan a buscar vacuna o todavía no estamos en esa etapa? A ver, el gobierno colombiano debe, desde mi punto de vista, el Ministerio de Salud, tener una reserva estratégica de vacuna. Eso no quiere decir que todos los ciudadanos tengan que vacunarse. Hay que vacunar a los ciudadanos con alto riesgo por las conductas sexuales. ¿Cuáles son Hay los recomendaciones. ¿Cuáles son los grupos que hombres que tienen sexo con hombres y que tienen múltiples compañeros sexuales y hacen sexo desprotegido? ¿Y por qué solo hombre con hombre? No, después se puede transmitir entre hombre, mujer, hombre, niño, hombre, pero los varones que tienen sexo con varones y que sobre todo tienen múltiples compañeros sexuales y prácticas desprotegidas, son en quienes se concentró el número de casos. Sí. En esta etapa del virus del mpox, doctor López, ¿estamos a punto de que esto sea pandemia o estamos lejos de que sea pandemia? Bueno, en la medida en que tengamos un fenómeno epidémico que se produzca en muchos países, pues vamos a tener una pandemia. Una pandemia es una epidemia que se reproduce en múltiples países y continentes, pero no es una pandemia como la del COVID, hay que diferenciarla. Aquí estamos ante un fenómeno que tiene otro mecanismo de transmisión, otro mecanismo de prevención, en donde sí hay una vacuna, no como en el COVID, que no teníamos vacuna durante un año, hasta después la tuvimos, y en donde hay que aplicar mucha comunicación de riesgos, mucha prevención en grupos de riesgo y mucho aislamiento de los casos detectados. Ahora, que un caso puede llegar mañana a Colombia, a Estados Unidos, a España o a cualquier país, por supuesto, o cualquier viajero puede tener contacto con una persona que está infectada por mpox en cualquiera de los ámbitos de los casi 15 países africanos afectados en estos momentos, y como consecuencia
pues importar casos. Entonces tenemos que estar en alerta, en prevención, pero no pensar que tenemos que estar en un estado de alarma. No todavía, doctor López Acuña. Insiste usted una y otra vez. No todavía, si sabemos actuar. No es que vayamos a llegar. Si actuamos correctamente, no vamos a llegar a ese estado de alarma. Bueno, sí, esperemos que no. Dice usted que eso no tiene nada que ver con el COVID porque no se transmite por el aire. Sin embargo, estoy aquí en la página de la Clínica Mayo y dice que durante la primera semana de la infección, que es la semana más contagiosa, sí se suele contagiar a través de gotitas de saliva infectada que se emiten al toser, estrecho de al hablar personas, o al en estornudar. contacto estrecho de las personas. De ninguna manera, ningún epidemiólogo, ningún microbiólogo le va a decir a usted que se transmite como el COVID. Lo que dice la página de la Clínica Mayo es que puede haber transmisión con contacto estrecho con gotículas en las primeras semanas, pero no es un fenómeno como el COVID. No debemos crear alarma en donde no hay que crear alarma. Okay. Hay que actuar adecuadamente, pero no irnos con versiones que puedan distorsionar la percepción de la gente. ¿Pero deberíamos usar tapabocas, doctor López Acuña? No hay justificación para el tapabocas generalizado. Yo soy el primer defensor del tapabocas en la pandemia de COVID. Pero en este caso no, lo que tenemos que hacer es diagnosticar tempranamente, vigilar epidemiológicamente, detectar contactos, rastrear los que a veces son 20 o 30 contactos de personas que fueron infectadas y que incluso tuvieron sexo con esa persona, y hacer la vacunación en esa población y en la población que le rodea. Entonces, la estrategia es muy distinta. Se logra controlar, y por eso se controló el brote o los brotes en 2022, que, insisto, tuvo cientos de miles de casos en 70 países del mundo. Okay. De momento estamos lejos entonces de que sea una pandemia y sería un tratamiento muy diferente. El doctor Daniel López Acuña es epidemiólogo y fue director de sanidad de la Organización Mundial de la Salud. Es un gusto saludarlo, doctor López. Gracias por estos minutos. Hasta luego. Adiós. 9:12 en Mañanas Blue. Estás escuchando Escanea Blue este Radio. código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Este ELN no parece estar en plan de desarme, al contrario, ni en plan de acogerse al proceso de paz total. Hay una arremetida del ELN en diferentes regiones del país, la más grave en Chocó. Esta mañana hay paro armado en 6 municipios, el más grave en Ismina, en el departamento de Chocó, en donde comienzan a escasear los alimentos. Una situación de tragedia humanitaria que viene acompañada con el trasegar, con el comienzo de desplazamiento de miles de chocuanos. Sobra decir que son los colombianos más pobres, los más vulnerables. Todo 9 de la mañana, 13 minutos, noticias económicas con la apertura de los mercados. Hoy arranco por el mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, que en estos primeros minutos de negociación desde el arranque presenta un movimiento alcista. Suben en promedio las acciones un 0,24%, pero dentro de las que caen, y de hecho por momentos ha sido la acción que más cae, está el título de ISA, las acciones de ISA que están bajando un 3,16% a precios de apertura, ubicándose un poquitico por debajo de los 18.000 pesos por acción. Este es el recibimiento que por lo menos en los primeros minutos está teniendo el nuevo presidente de ISA, Jorge Carrillo. Como que no ha gustado mucho, sobre todo el mensaje del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien no tiene un cargo en este momento y a través de sus redes sociales como que le da instrucciones al nuevo presidente de ISA. Esa no es una forma seria de manejar una compañía y seguramente todo esto lo está
recogiendo el mercado de capitales. Sin embargo, estaremos muy pendientes a ver si se produce alguna volatilidad adicional durante el resto de la jornada. Recordemos que la Bolsa de Valores cierra en su mercado de acciones a las 3 de la tarde. En cuanto al dólar, está presentando una subida de 3 pesos, 4.024 pesos cotización promedio. El dólar en el mundo sube 0,5% frente a las principales monedas. El petróleo de referencia Brent también sube 1,35%, se ubica por encima de los $80 por barril. En Colombia, los mercados también muy pendientes del dato del Producto Interno Bruto, que hacia las 11 de la mañana revelará el DANE correspondiente al segundo trimestre de este año. Se espera una reactivación en la economía. Estás escuchando Blue Radio, que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Pasada la 1 de la madrugada, el presidente Petro reveló lo que sería la propuesta confidencial al ELN, que es el motivo de la crisis con ese grupo. En realidad, el presidente Petro dice no hay problema con hacerla pública, pero no la cuenta toda. La pista principal es que la propuesta que están negociando gobierno y ELN es la reforma económica del punto 1 del acuerdo. Ahora, si usted va al punto 1 del acuerdo, están negociando todo alrededor de la economía del país y se llama así, negociación del modelo económico. Y eso es lo que origina esta crisis, o eso es lo que pide el ELN, que se revele lo que ha sido un documento confidencial. Esta es Blue, más que radio. Y la noticia económica sigue estando alrededor del proyecto de la inversión, de las inversiones forzosas. El ministro de Hacienda dice que preferiría llamarlo de otra manera. Pero es la descripción porque es a la fuerza, es una inversión, dice el director de Planeación Nacional, tomar los recursos de colombianos y colombianas que están en manos de la banca. Esos recursos ayudarán no solo a reactivar la economía, sino a mejorar los ingresos del presupuesto general de la nación. El doctor César Ferrari es el superintendente financiero de Colombia. Señor superintendente Ferrari, buenos días. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, Néstor. Gracias, doctor Ferrari. ¿Cómo va a ser la interlocución del gobierno con los bancos para efecto de las inversiones forzosas en caso de que el Congreso las apruebe, doctor Ferrari? Mire, nosotros tenemos regulares reuniones con los bancos y de hecho ellos han propuesto una alternativa y que es también parte de la discusión. Pero eso no es una cosa nueva, o sea, viene sucediendo hace 2 años y nosotros tenemos un diálogo absolutamente fluido con todos los bancos y con Asobancaria. ¿Y qué alternativa han propuesto los bancos hasta ahora, doctor Ferrari? Ellos dicen que van a invertir 50 millones de pesos en los sectores prioritarios que ha anunciado el gobierno, y de tal manera que pasarían de 120 millones los últimos 12 años a 170 billones. Es que le oigo millones, debe ser billones, ¿verdad? No, yo le dije billones. Ah, ok, le entendí. No puede ser que me haya equivocado también. No, por eso quiero tener la precisión. Ellos aumentarían en 50 billones la caja para prestarle a proyectos que le interesan al gobierno. A proyectos no, a los sectores que son prioritarios para el gobierno. ¿Y quién decide? O sea, los proyectos al final lo deciden los bancos. Ah, pero la capacidad de decisión estaría siempre en los bancos. Siempre, o sea, al final, o sea, entendamos qué cosas son estas inversiones forzosas o inversiones estratégicas por su destino. Un porcentaje del ahorro que está en los bancos financian este fondo, estoy hablando de la agricultura. Este fondo actualmente, que está destinado a la agricultura, al final le entrega a Finagro lo entrega a su vez a los bancos para que esto lo dispersen entre aquellos interesados en desarrollar proyectos. Doctor Ferrari, si el gobierno, vamos a poner un ejemplo, toma la plata, como dice el director de planeación, que los colombianos tenemos en el sistema financiero, ¿se garantiza el pago de esa deuda de alguna manera? ¿O hay posibilidades de que si iban mis ahorros en esa plata, esos ahorros se pierdan? ¿Y por qué se van a perder? ¿Cuál es la razón? Pues eventualmente, si el deudor no paga, ¿cómo que cuál es la razón?
No, porque hay en todo caso un fondo de garantías que permite pagar los ahorros en caso de insolvencia del banco, por ejemplo. No insolvencia del banco, insolvencia de quién, del deudor. Estoy hablando en términos generales. Cuando se presenta una insolvencia y el banco no puede responder, para eso hay un seguro que garantiza los depósitos de las personas. Sí, ¿y ese seguro es de cuánto? Ese seguro es a partir es un montón de plata, eso lo maneja Fogafín. Sí, pero ese seguro tengo entendido es apenas del 50%. ¿50% de qué? Pues de lo prestado, de los fondos. No. Sí, mejor dicho, si cogen mi plata para dedicarla a lo que el gobierno quiere, a las inversiones, los sectores decididos por el gobierno, ¿mi plata está segura? ¿Sigue estando segura? Sus ahorros están seguros. Le digo, existe un fondo de garantías para los depósitos, que llega a un montón de plata, es una cantidad muy grande que lo maneja Fogafín. Sí. Y eso ocurre desde hace muchos años. Pero todos los depósitos están cubiertos en porcentaje de 100%, ¿estarían cubiertos? Los depósitos están cubiertos, ese es otro mecanismo. Aquí estamos hablando del destino de los depósitos cuando hablamos de inversiones forzosas. No estamos hablando de los orígenes de los fondos. El origen de los fondos efectivamente es un porcentaje de los depósitos. Ahora, individualmente, si usted tiene depósitos, sus depósitos están garantizados por el fondo que maneja Fogafín. Sí. Tengo dudas sobre si Fogafín responde por el 100% del dinero. Tengo versiones que indican que no sería la totalidad, un porcentaje, no sé cuál, pero No. Depende de la cantidad. Si usted tiene una cantidad, me parece, por encima de 50 millones, todos por debajo de 50 millones están garantizados al 100%. Al 100%. Ah, no, por eso, pero si yo tengo 100 millones en mi cuenta financiera, en mi cuenta bancaria, eso es un depósito. Sí, es cierto. Quiere decir, 50 millones no están cubiertos. No, los 50 primeros sí están cubiertos al 100%. Y los 50 segundos no. Los 50 segundos no están cubiertos al 100%. Pero eso aparece en todas las legislaciones de todas partes del mundo. Sí, por eso, pero lo que no aparece en la legislación, en la colombiana, doctor Ferrari, que es de lo que estamos hablando, es que el gobierno decida a qué sectores se le presta la plata que hay hoy en los bancos, ¿verdad? A ver, hay unos sectores prioritarios en la economía. Estaba hablando hace un minuto o unos minutos con otra radio y daba como ejemplo conectividad digital. Todo el mundo está de acuerdo como que la conectividad digital es muy importante, el país lo necesita, pero puede hacer de que no haya todavía un apetito importante y la rentabilidad no sea lo suficientemente exitoso. Entonces ese sector seguramente no va a recibir créditos, siendo que se necesitan. Y entonces uno dice, a ver, este sector que debería ser un sector prioritario para la economía, para el desarrollo del país, resulta que no está recibiendo demasiados créditos porque aún su rentabilidad. Por eso, pero es que es el capricho político del gobierno de turno el que va a decidir a qué sectores económicos va esa plata, ¿no? Claro, pero no es un capricho, realmente deriva de una necesidad del país. No, es que capricho tiene una connotación negativa, así que prefiero no hablar de caprichos como que si fuera una voluntad. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está? Me interesa tal cosa. Usted tiene el estudio, porque yo no lo conozco, en donde están decididos, privilegiados los informes prioritarios para Colombia. El presidente Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. No, el presidente Petro dijo turismo y vivienda, porque, pero ¿dónde está? Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. Los sectores prioritarios están en el Plan Nacional de Desarrollo y ha sido establecido hace 2 años. No, por eso, pero no están decidiendo los sectores prioritarios con base en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí, no? No, eso es lo que le pregunto, ¿con base en qué criterio? ¿Cuáles son los criterios que llevaron a escoger tales sectores como prioritarios? Sí, señor. Pues eso es, primero, el sentido común. Y segundo, la necesidad del país para desarrollarse. No, es que el sentido común puede ser diferente el suyo y el mío, doctor Ferrari. Claro que sí, espero que sí. Sí, no, estoy... no hay uniformidad de... Claro, estoy seguro que hay diferencias. Entonces, el sentido común del siguiente gobierno será diferente al del actual. Lo podrá cambiar en su próximo plan de desarrollo. La diferencia es que cuando un banco decide con criterios técnicos, decide dependiendo con tasas de interés de la capacidad de pago del sector al que se le va a prestar, o de la empresa o de la persona a la que se le va a prestar.
aquí el que está tomando la decisión es el gobierno. Los sectores prioritarios de la economía están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso tuvo amplio debate, y el Plan Nacional de Desarrollo es una ley que fue aprobada por el Congreso. Doctor Ferrari, ¿de dónde pueden salir los 50 billones de pesos que los bancos ofrecen para no llegar a las inversiones forzosas, sino para priorizar o para apalancar esos créditos que el gobierno busca apalancar en algunos sectores específicos? Mire, los fondos son de los bancos, y los bancos anunciaron o nos han anunciado a nosotros. ¿Usted está seguro que los fondos son de los bancos? ¿La plata que yo tengo en el banco no es mía? No, a ver, no hagamos galimatías. O sea, no es un galimatías, doctor Ferrari. Le estoy preguntando respetuosamente. Los fondos que hay los depósitos en el sistema financiero no son de los bancos. Por supuesto que no, o sea, son de los clientes. Bueno, es de que los me acaba de decir usted. Lo que pasa es que el banco intermedia. Usted me acaba de decir los fondos son de los bancos, y no es cierto. Por supuesto que no es cierto. Los fondos son de los depositantes. Los bancos intermedian esos recursos entre los depositantes y los inversionistas, y por eso se llaman precisamente intermediarios, y ellos distribuyen esos recursos de acuerdo a unos criterios que ellos tienen. Seguramente algunos recursos que los destinan al sector inmobiliario, les interesa más la garantía que pueda dar el mismo predio, o los ingresos que tiene el solicitante del crédito, más que la calidad del proyecto. En otros tipos de proyectos, lo que manda es la calidad del proyecto, porque si es un buen proyecto, da una buena rentabilidad, entonces ese recurso va seguramente a ese proyecto. Sí. Ahora hay que pensar también que hay sectores que tienen una baja rentabilidad privada, y hay sectores que tienen una alta rentabilidad social porque le apuntan al desarrollo del país. En cambio, el inversionista se preocupa por sus intereses privados. Entonces hay que hacer una distinción también entre evaluación privada de proyectos y evaluación social de proyectos. Le repito, puede haber algunos proyectos que tienen una alta rentabilidad privada, pero no tienen una alta rentabilidad social. Y le puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, seguramente desde el punto de vista privado, el acueducto de un pueblo perdido tiene poca rentabilidad privada, pero desde el punto de vista social, que beneficia a 10.000 personas, seguramente tiene una rentabilidad social alta. Entonces, eso va aparejado a quienes invierten y a qué sectores se destinan los recursos. Doctor Ferrari, usted nos acaba de decir que los bancos están poniendo a disposición 50 billones de pesos de manera voluntaria de todos estos depósitos para dirigirlas a estos sectores que necesitan, digamos, esta inyección de manera voluntaria para que no se presente el proyecto. Yo estoy mirando la información de la Superintendencia Financiera, y en depósitos más o menos los colombianos tenemos 684 billones de pesos. La propuesta de los bancos es: tenemos 50 billones de pesos. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? De toda esta plata, ¿cuánto quisiera el gobierno que se fuera para inversiones forzosas? Mire, le voy a contar lo que en este caso los bancos, en cabeza a su bancaria, nos están proponiendo. Ellos dicen: añadimos a lo que se ha venido invirtiendo en los sectores prioritarios 50 billones de pesos. Hasta los últimos 12 meses se han dedicado 120 billones de pesos. Con lo que están diciendo los bancos, se irían hasta 170 billones de pesos. Ahora, ¿de dónde salen esos recursos? Pues de los fondos que tienen los bancos, que pueden ser los depósitos o pueden ser su propio capital. En fin, eso es el origen de los fondos. El destino es cómo se distribuyen. Por ejemplo, para hablar de casos reales, el destino de los recursos lo puede hacer directamente al banco, y entonces hace lo que se llama sustitutivas, porque dice: no, yo estoy entregando estos recursos a estos sectores que son prioritarios. Entonces yo, en el caso que estamos hablando, la agricultura, el banco me dice: yo estoy prestándole a la agricultura una cierta cantidad, y entonces yo ya no entrego los recursos a un fondo, sino yo los hago directamente, y ellos se llaman sustitutivas. Pero digamos, un banco que no tiene predilección por el sector agrícola, invierte en otros bancos,
le da crédito a otros bancos, le da crédito a otros sectores, entonces dice, yo no puedo hacer sustitutivas porque no dirijo los recursos al sector agricultura. Entonces entrega una plata que son los recursos con los cuales se financia, en este caso van a Finagro, y Finagro lo distribuye entre los bancos que necesitan esos recursos. La mayor parte van al Banco Agrario. Sí. Y eso es como funciona actualmente. Sí, doctor Ferrari, pero ¿por qué una inversión forzosa? Es decir, ¿cuáles son los argumentos técnicos que justifican el proponer una inversión forzosa que además en el pasado existieron, pero se desmontaron todas porque comprobaron ser... No se desmontaron todas, todavía existen. Salvo las del agro, salvo la de Finagro, correcto, sí señor. La única que no se ha desmontado, todas las demás se desmontaron, que eran además todos los fondos que manejaba el Banco de la República. La última que se hizo, más allá que se demostró, incluso lo tiene demostrado el exministro José Antonio Campo en uno de sus libros, se demostró que eran malísimas en cuanto a acceso y a costo del crédito y terminaban golpeando a todos los colombianos en el bolsillo de los hogares mismos. ¿Por qué entonces ahora una inversión forzosa? Y si me puede decir cuáles son los argumentos técnicos para optar por esa vía cuando hay un montón de alternativas sobre la mesa. Le digo, una alternativa es la que están proponiendo los bancos, que ellos van a poner 50 billones adicionales sobre los 120 billones que pusieron los últimos 12 meses. Y serían ahora, para los próximos 12 meses, 170 billones. Esa es una alternativa. La otra es la propuesta que hizo el presidente Petro de hacer inversiones forzosas, que es más o menos por la misma cantidad. Y los recursos serían exactamente de donde también los bancos sacarían los 50 billones adicionales. Simplemente redistribuyendo la plata que tiene actualmente dedicada a otros sectores. ¿Por qué? Porque los bancos también han decidido cuáles son los sectores prioritarios. ¿Dónde está la definición de los sectores prioritarios? Pues en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado hace más de casi dos años. En fin, aquí lo que se dice es claramente, miren, hay unos sectores que son prioritarios para la nación, que están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso, que se necesitan para desarrollar la economía del país y no están recibiendo crédito suficiente. Entonces, cojamos ciertos recursos, que es exactamente lo mismo que hacen los bancos cuando hacen ellos directamente. Y entreguemos eso a un fondo, y ese fondo va, en el caso de la agricultura, a Finagro, y Finagro le entrega al banco el que le pide los recursos, de tal manera que se colocan todos los recursos. Y en fin, al final, quien decide a qué proyecto financia son los bancos mismos. Ok. 9:32. César Ferrari es el superintendente financiero en Colombia. Doctor Ferrari, gracias por la explicación. Le deseo un feliz día. Muy amable. Muchas gracias, igualmente. Que tenga un buen día. 9:32. La buena noticia, Víctor, perdóneme, Aurelio, es que el doctor Ferrari nos dice, ya los bancos alzaron la mano, ya hay una propuesta, 50 billones de pesos para los proyectos que quiera el gobierno. Los bancos tomarán la última decisión, ¿no? Pues yo no sé si se está descachando, si de pronto no tiene la información correcta el doctor Ferrari. Yo creería que sí tiene información correcta, o han tenido reuniones adicionales, Néstor, porque la última cifra que habían puesto los bancos sobre la mesa era de 35 billones de pesos para hacer, digamos, esto de manera voluntaria, sin necesidad de que esto pase por el Congreso de la República y que sea una inversión forzosa. Ahí vendría una primera noticia. Él nos dice que ya los bancos están poniendo sobre la mesa 50 billones de pesos. Vamos a ver si aún así, con esta propuesta de los bancos, pues el gobierno insiste en las inversiones forzosas, que yo creería que sí, porque ayer lo dijo el director de Planeación Nacional, el doctor Alexander López, que esto ya se va a presentar en 2 semanas y con un ingrediente, ¿no? Ya no solo para irrigar créditos, sino también para coger recursos que financien el presupuesto general de la nación. Y entonces ahí es donde empieza a aparecer de pronto otra persona, ay, bueno, también necesitamos plata para hacer tal cosa. Sí, no solo para el objetivo inicial que nos estaban comentando, irrigar créditos a sectores necesitados, ya vamos en que van a financiar el presupuesto de la nación. Y quién más que puede. Perdón, Aurelio, déjeme, conviene recordar un poco el pasado del doctor Ferrari, Néstor. ¿Por qué, Felipe? El doctor Ferrari fue el presidente de la Banca Central en Perú. Sí, él es peruano. Entre 1985 y 1990, en el primer gobierno de Alan García. Es un economista. ¿Sabe cuál fue la inflación de ese gobierno?
¿Cuánto? 7.490%. Pero sí, Felipe, de inflación. Felipe. Y tuvieron que estatizar los bancos y generaron pues todo el pánico económico. Entonces, yo tomo con beneficio, con respeto, por supuesto, pero con beneficio de inventario al doctor Ferrari. Felipe. Realmente, sí, pero su pasado como economista en Perú no es tan importante como pretenden hacernos creer acá, ¿no? Me parece que ese es un dato importante, pero también hay que guardar las proporciones. Esto es un proyecto que presenta el gobierno, que tendrá que estudiar el gobierno. No es un proyecto que va a manejar César Y Fernández. yo no le veo ambiente en el Congreso para que salga adelante, ¿sabe? Yo creo que una buena medida para el gobierno sería cogerle la caña a los bancos e irse por esa vía. Coger los 50 billones. Sí, claro, porque es posible que en el Congreso no tenga ambiente. Es que lo que dice... Ya le están poniendo otro nombre, ¿no? Una cosita muy rápida, Aurelio. Ya el ministro de Hacienda dice, no, esto no son inversiones forzosas, a mí no me gusta este nombre. Yo hablo de inversiones estratégicas, y si uno mira ya los trinos del presidente Gustavo Petro, también empieza a hablar de inversiones estratégicas, pues para quitarle del debate esa palabra le quitan a la fuerza. Forzosa. Lo que pasa es que inversiones forzosas describe perfectamente cómo es el maní. Pero se fija... Es que cogen la plata de la gente de los bancos y la invierten a la fuerza donde el gobierno de turno quiera. Por eso se llama inversión forzosa. Señora Aurelio. Sí, pero la entrevista de Ferrari me dio la impresión, Néstor, de que aparece más como vocero de los bancos que como de la propuesta del gobierno. Sí, Ferrari lo que sale es en Blue Radio, y como dijo que había salido también en otras emisoras, a decir, oiga, los bancos están ofreciendo 50 billones. Entonces nos vamos a poner en lo que llaman el dilema. O cogemos los 50 billones de los bancos para los proyectos estratégicos, llamémoslos así. Pero si los bancos ofrecen 50 billones, Aurelio, yo también creo pues que les cojan la caña y 50 billones para utilizar en proyectos que son de difícil financiación para el gobierno. Metemos en el laberinto sin salida de Alexander López, que es plata forzosa para inversiones, para presupuesto general de la nación. Yo creo que Ferrari está diciendo una cosa y Alexander López está diciendo otra. Y yo creo que el camino, esto va a terminar lo mismo que la constituyente. La bulla, las inversiones forzosas, y termina en 50 billones de una caja especial de bancos para proyectos estratégicos. Lo que pasa es que este proyecto de inversiones forzosas lo está preparando Ministerio de Hacienda con Dirección de Planeación Nacional. Y seguramente para estos efectos está más enterado el director de Planeación, me da la Pero impresión. lo que dejó dicho Néstor ayer fue muy preocupante, porque da la impresión, Alexander López, no sé si fue una pifia, que se equivocó o que se confesó, o se le chispoteó, de que parte de esos recursos se le chispoteó, van a ser utilizados para financiar el presupuesto general de la nación, que todos los centros de investigación, de pensamiento, los economistas están diciendo el gobierno está desfinanciado en más de 20 billones de pesos y tienen que devolver el presupuesto porque está desfinanciado en 2025. Y eso vale la pena que salgan a aclararlo, porque si esas inversiones forzosas son tan rentables, como el gobierno dice, en proyectos productivos, en proyectos de infraestructura, para comenzar no deberían ser forzosas. La banca debería comprar esos test para financiar esas obras de infraestructura. La frase, Felipe, de lo que dijo el director de Planeación. Sí. Vamos a presentar al Congreso el proyecto de inversión forzosa para que los recursos de colombianos y colombianas, lo leo entre comillas, que están en manos de la banca, esos recursos ayudan no solo a reactivar la economía, sino a mejorar los ingresos del presupuesto general de la nación. Un ataque de sinceridad del doctor Alexander López. Pero además con el agravante de que ayer se presentó el presupuesto, el proyecto de presupuesto, y precisamente los interrogantes que existían en cabeza de muchos congresistas es que estaban desfinanciados, y que por lo tanto aprobar un presupuesto desfinanciado es prácticamente aprobar de pupitrazo la reforma constitucional, la reforma de financiamiento, la tributaria. Ayer hizo un pronunciamiento muy duro sobre eso. 12 billones. Muy bien. 9:38 minutos. Pero yo creo que la declaración del director de Planeación hay que leerla en el siguiente sentido. Si logran que los bancos inviertan en eso que ellos llaman los sectores estratégicos, pues evidentemente le quitan presión al presupuesto general de la nación para que dedique recursos públicos a ese sector. Condescendiente usted con el doctor. Yo leo eso condescendiente en esto, si quiere usar el término, simplemente porque es que lo otro no se puede. O sea, usted no puede sacar plata de los bancos para meterla al presupuesto general de la nación. Para eso no se puede. Eso constitucionalmente es imposible. Entonces yo leo las declaraciones de los funcionarios
de que la sugerencia de que van a coger la plata de los ahorros de los colombianos para meterla al presupuesto no es cierta. Y el director de planeación dice que van a coger la plata de los ahorros de los colombianos para meterla al presupuesto. ¿Es cierto? No se puede. Se hizo durante la pandemia. Se pueden a través de los test. No, se pueden a través de los test. También ya esas inversiones forzosas ya también existen, que a la gente la obligan, pero entonces sí se puede financiar el presupuesto de la nación. A los fondos de pensiones los obligan a hacer inversiones forzosas de deuda pública. Pero a eso no es a lo que se está refiriendo la inversión forzosa de esto. Se ha dicho 1.000.000 de veces, se trata de dirigir crédito para unos sectores económicos. Punto. Pero Héctor, eso se ha hecho en otras oportunidades. Héctor, eso puede ser inconveniente, como en efecto yo creo que es inconveniente. Esa es su interpretación de buena fe. El director de planeación, que es una autoridad económica del gobierno, dice, quieren la plata de los colombianos, la que aquí está en no los se bancos. Le dan las matemáticas, ¿no? Sí, exactamente. Quieren la plata de los colombianos que están de depósitos en el sistema financiero para meterla en el presupuesto. Yo no sé si se pueda. Víctor, supongo que no se puede, no en esos términos. Yo creo que sí se puede, Néstor, porque ya ocurrió durante la pandemia, es un tema un poquito complejo. Recuerde que en ese momento se bajó el encaje bancario, se liberaron unos recursos de los depósitos de la gente y obligaron a los bancos, así se llamaba una inversión forzosa también, obligaron a los bancos a comprarle unos títulos a la nación, es decir, a prestarle plata a la nación para financiar el presupuesto general. Es un poquito enredadito, pero digamos sí se puede con la plata que tenemos en los bancos, vía ese mecanismo, ya se hizo durante la pandemia financiar el presupuesto general de la nación. Muy bien, son las 9 de la mañana, 40 minutos. En segundo les actualizo la situación en la Argentina. Está metido el expresidente Fernández en un rollo inmenso de maltrato familiar a su compañera. A su pareja, fue presidente hasta hace apenas 7 meses. Y además tenemos novedades sobre el caso Bancolombia y esta mañana la crisis en la aplicación y en los saldos de millones de colombianos con sus depósitos en Bancolombia. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Casada a los 14 años. Esa es la historia de más de 114 niñas que fueron entregadas en matrimonio hasta el año pasado en Colombia. Una práctica centenaria, aberrante, que en Colombia hoy es legal. El artículo del Código Civil que dio vía libre al matrimonio infantil en Colombia fue expedido hace 137 años. Era 1887, apenas un año después de que el país estrenara una constitución política que declaraba a la Iglesia Católica como base del Estado y sus leyes. Una de ellas permite que los niños de 14 años puedan contraer matrimonio. Mientras las niñas en Colombia se siguen casando porque, de acuerdo con el Código Civil, la persona que no haya alcanzado la mayoría de edad y quiera casarse en una notaría deberá contar con la autorización de sus padres y en caso de que alguno de los dos no esté de acuerdo, prima la voluntad del padre, pues pasó a último debate en el Senado el proyecto que elimina ese artículo. De ser aprobada esta iniciativa, en Colombia únicamente podrán contraer matrimonio quienes sean mayores de edad. Este proyecto de la representante Alexandra Vázquez está lejos de ser una solución a los problemas relacionados con los derechos de la niñez en el país, pero representa un comienzo. La Mpox, antes conocida como la viruela del mono, ha sido declarada como una emergencia a nivel internacional. Es una enfermedad infecciosa que ya está en Colombia, está en Europa, nace en África, está en Norteamérica y que podría crecer el tamaño, volverse epidémica o pandémica más adelante. Justamente una vez se conoció esta declaratoria de emergencia de salud pública que hizo la Organización Mundial de la Salud, salió tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Nacional de Salud a calmar la situación en Colombia, a decir que todo estaba bajo control y que el país está completamente preparado, pero que aún así van a reforzar algunas medidas de vigilancia. Usted lo decía, son 109 casos que se han identificado en este 2024 en lo
lo que es este segundo ciclo de pico de contagios. De esos 109, solamente 2 permanecen activos y por ahora no se han reportado muertes relacionadas con este virus. La lupa está en Bogotá, Néstor, porque allí se han reportado la mayoría de casos, 44. Le sigue Cali, 22. Hay una vigilancia especial allí que se va a tomar en especial por el desarrollo de la COP16 y también hay vigilancia en Barranquilla, que tiene 13 casos reportados por las autoridades de salud, y le sigue Medellín, la capital de Antioquia. Los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN están en un punto muerto, en medio de acusaciones mutuas de incumplimientos y con el riesgo real de agravamiento de la situación humanitaria para miles de personas en territorios apartados del país. La actual crisis en la mesa tuvo como detonante el reconocimiento por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro del Frente Comuneros del Sur, unas disidencias del ELN que delinquen en Cauca y Nariño, decisión que no le gustó a la cúpula de esa guerrilla, en medio de una discusión sobre si las negociaciones de paz deben ser con todos los grupos ilegales o únicamente con aquellos que tienen un origen político, entre comillas. La exigencia del Comando Central para continuar en la mesa de negociaciones con un cese del fuego vigente que terminó el pasado 3 de agosto es que el gobierno retire al ELN del listado de Gaor, que es el listado de grupos armados organizados que tiene en sus manos no solamente el gobierno, sino también tiene en sus manos... Son las 9:45 y con TCC vamos a los deportes en Mañanas Blue. Buscando una última jugada de peligro, el pivoteo, Suárez que la deja pasar, aparece Varela con el cabezazo. ¡Gol! Es el 2-2 agónico de Medellín al 90+3 en octavos de final de Copa Sudamericana. Joaquín Varela salvó al poderoso contra Palestino. El defensor uruguayo abrió el marcador para el DIM en el primer tiempo, pero el equipo chileno remontó en la segunda mitad y en la última jugada Varela reapareció y puso el 2-2 final. Alejandro Restrepo debutó como entrenador del Medellín. Creo que hay que rescatar absolutamente todo lo positivo. Llevamos nosotros al cargo 7-8 días. Este equipo hoy muestra resiliencia, muestra competitividad. Hemos enfrentado a un rival que viene de fase de grupos de Libertadores, haciendo una muy buena primera fase. Así que para nosotros sabíamos que iba a ser un partido complejo. La vuelta será el próximo miércoles a las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Y en Libertadores, River ganó de visita 1-0 frente a Talleres de Córdoba con gol de Paulo Díaz. El equipo de la banda cruzada no contó con Miguel Ángel Borja, que está lesionado, pero sí hubo un colombiano en el terreno, el juez central Andrés Rojas, que mostró una tarjeta roja en contra del conjunto de Talleres. El juego también se vio marcado por el regreso de Marcelo el Muñeco Gallardo a River Plate. Debemos admitir que fue un partido muy cerrado, un partido de esos típicos de Copa donde no hubo muchos pasajes de buen fútbol, pero sí de detalles. Principalmente creo que se vio un espíritu de equipo. Una pausa y hablamos del supercampeón de Europa, que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Vinicius y Mbappé dentro del área, la BMW, Mbappé, ¡qué golazo! ¡Qué gol, por Dios! Y en Europa continúan los ecos por el primer título de Mbappé con el Madrid. Fue al minuto 67 de partido entre Madrid y Atalanta por la Supercopa UEFA. Los blancos ya ganaban 1-0 con tanto de Federico Valverde y Bellingham, el inglés, se la puso atrás a Kylian, que la metió en el ángulo. El francés festejó su primer título con el Madrid. Jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición, es un gran momento para mí. También ganamos un título, es muy importante, sabemos que aquí tenemos que ganar siempre y estoy muy feliz. El gol seguro, por un delantero como yo, ser decisivo por el primer partido, pero más importante el placer de jugar. Tenía muchas ganas de jugar con los compañeros, con todo el mundo y hoy fue un gran día. Al que no le gustó que le hablaran de Mbappé fue a su entrenador anterior en el Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Pudiste ver anoche el debut de Mbappé con el Real Madrid. ¿Qué tiene que hacer este vestuario para echarle poco de menos? Qué pesados son los españoles, ¿eh? Madre mía. ¿Todavía seguís aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Igual es que vives aquí o qué? Sí. ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos, eh? Ah, bueno. La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Kylian, pero
tampoco tengo nada que esconder. A mí Kylian siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano, con Ethan, al que le mando un saludo. Y le deseo lo mejor allí donde vaya. Y en las competiciones en las que esté también el Madrid, pues que pierda contra nosotros. Y si de goleadores hablamos, en Arabia Saudita hay uno más vigente que nunca. Hussein, pase é bom, cruzamento agora na Cristiano Ronaldo! ¡Gol! Fue Cristiano Ronaldo que marcó su primer gol de la temporada con Al Nassr en la semifinal de la Copa de Arabia Saudita y llegó a 23 temporadas consecutivas anotando. Hace 23 años, cuando marcó el primero, Mbappé, de quien hablábamos hace instantes, tenía apenas 3 años de edad. Y finalizamos con ciclismo. Nos preparamos para la Vuelta a España, la última grande del año, que inicia este sábado en Portugal, en Lisboa. Hoy allí se presentarán los equipos. Serán 7 los colombianos en la Vuelta Ibérica, uno de ellos Harold Tejada del equipo Astana. Sí, es un recorrido así exigente, inicia con una crono, termina con otra crono. El resto de etapas son bastante montañosas, etapas de media montaña, una o dos al sprint creo, y bueno, es día y disfrutar, ¿no? Junto a Tejada en el Astana estará Santiago Umba, Nairo Quintana y Einer Rubio correrán en el Movistar, Daniel Felipe Martínez con el Bora Hansgrohe, Rigoberto Urán con el Education First y Brandon Rivera con el Ineos. Son las 9:50 de la mañana, fueron los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Comunicado de la Cancillería nuevamente sobre el tema de pasaportes. Como usted lo señala, pues la Cancillería en este nuevo comunicado admite que la imprenta nacional no estaba preparada para asumir este proceso de expedición de pasaportes, contrario a lo dicho aquí en Blue Radio por la directora de esa entidad, por la señora Viviana León, y también la Cancillería amplía la lista de los países con los que el gobierno de Colombia pues está recibiendo esas propuestas para la expedición de los documentos. Estos países nuevos en la lista son Austria y Países Bajos, que se suman a las conversaciones que está haciendo la Cancillería con los gobiernos que ya se conocían de Alemania, de Canadá, de Portugal y de Francia. El canciller, obviamente, recordemos, rectifica estas declaraciones de la directora de la imprenta nacional y señala que esa entidad no está preparada y no está lista para asumir ese proceso de expedición de pasaportes. A propósito de la violencia, de la guerra en Colombia, hay que hablar de un capítulo, y es inevitable no tocarlo, de uno de los principales actores de este capítulo negro en el país. Su nombre es Juan Carlos Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Las 9 de la mañana, 52 minutos, les actualizamos con los hechos más importantes en esta soleada mañana de miércoles, o de jueves, ¿no? Jueves todavía. Soleada mañana de jueves, siguen los problemas en Bancolombia, ya respuesta de Bancolombia al tema de los saldos esta mañana, que ha sido la crisis otra vez para millones de personas tocadas por el problema en la plataforma tecnológica de que es el banco con mayor número de clientes. Valentín Herrera. Néstor, todavía no hay solución. Las cuentas siguen apareciendo en ceros y lo que más temprano era susto o preocupación, ahora es molestia, una justificada molestia, porque ya son más de 6 horas con esta falla de ver las cuentas en ceros, y que incluso también se suma denuncias de que han descontado montos de 100.000, 500.000 pesos, hasta 800.000 pesos, cuentas que no están cuadrando precisamente, y la preocupación, está faltando dinero en las cuentas de ahorro. Otra denuncia que incluso se está sumando en medio de estas fallas e irregularidades es que algunos usuarios les están reportando compras duplicadas, es decir, como si hubieran pagado 2 veces por el mismo producto o servicio. Le cuento, Néstor, una denuncia que incluso nos llegó directamente a Blue Radio de una usuaria que se llama
Marisabel Larraeta, en la que asegura que, pues primero le apareció la cuenta en cero, pero le pregunta a Bancolombia si mientras tanto, mientras se soluciona el problema, puede hacer los pagos o al menos transferir lo más urgente que tiene que hacer a propósito de este día que es quincena. Lo que le responde puntualmente Bancolombia es que puede intentarlo, pero a la mayoría de los clientes no los está dejando transferir porque es como si no tuviesen plata. Así lo está reconociendo en este momento Bancolombia. Por lo tanto, tampoco hay solución. Tampoco se puede retirar de los cajeros como para hacer a la antigua, de sacar el dinero e ir a otros cajeros, a otros puntos, a pagar las cuentas pendientes con efectivo. No se está pudiendo hacer ninguna de esas transacciones que son tan importantes y que mucha gente trata de hacer a primera hora del día, precisamente para seguir con las demás diligencias y para evitar sanciones y evitar mora. Por ahora, Bancolombia sigue con el mismo mensaje muy general, asegurando que sí es un problema de ellos, que es un tema más que todo de cómo se están viendo reflejadas las cifras en las aplicaciones, en los diferentes canales y que siguen resolviendo, pero todavía no hay hora en la que la gente pueda volver a ver normales sus saldos. La gente, si le aparece el banco en cero, intenta hacer transacciones y no puede. Y no puede porque no coinciden, digamos, las cifras que aparecen. Esto se ha ido creciendo, Víctor. No es que el saldo aparezca en cero, es que se desapareció la plata, que es diferente. Sí, efectivamente se desaparece el numerito y si voy a pagar el taxi con la aplicación o voy a pagar el almuerzo, tengo que hacer una transferencia, pues el sistema entiende que no hay dinero y no le permite hacer la transferencia. Ahora, y ese no es un problema todos, mucho mayor. Hay que decirlo, no es masivo, no es a todos no los a todas usuarios. las personas clientes de Bancolombia les aparecen los saldos en cero por fortuna. El problema es para quienes les aparezcan en cero, que no debería pasar, pero está pasando. Yo puedo hacer una transacción, por ejemplo, Néstor, hace 10 minutos. Por eso, pero usted no tiene su cuenta en cero. O sea, el saldo no ha sido modificado. Yo acabo de consultar y me sigue apareciendo la plata. No, Néstor, una cosa. Yo también estoy bien, yo también estoy sólido, yo soy cliente de Bancolombia. Pero hay gente que se está quejando con razón. ¿Por qué se ríe, padre? ¿Le digo que estoy sólido? Sí. ¿Y qué querés? Estoy sólido. Estás nítido. Yo ya revisé. Néstor, tengo los mismos 5.000 pesos, entonces estoy tranquila. No, pero estar sólido. Sí, es que está ahí la plata. Está la plata ahí. Sí, lo entiendo. Felipe, ¿usted está con su plata? Sí. Sí, okay. En este momento estaba entrando la aplicación y ahí están los chulupitos. Estoy sólido. Pero deberíamos dejar de hacer eso, porque toda la gente consultando cada 10 minutos, claro. Y yo también pequé, la cuenta, pues estamos saturando, adicional al problema que ya tiene Bancolombia, estamos saturando al sistema y ellos están intentando resolver el problema. Y hay otra cosa, Néstor, es que se están combinando dos cosas y muchas personas lo están asociando. Por un lado, el tema de las inversiones forzosas y por otro lado, que se están desapareciendo. No tiene nada que ver. Por eso, es para aclarar ya a la gente. Mucha gente está diciendo, que ya empezaron a aplicar las inversiones forzosas, ya se me están llevando desde el gobierno la plata de la cuenta de ahorros. No, señores, es un problema técnico de Bancolombia, no tiene que ver nada con las inversiones forzosas. Para ser serio, lo de inversión forzosa todavía es una idea, está en modo discusión. Eso tiene no va a ser así. Aprobación del Congreso. Y no va a ser pero así. además requiere la aprobación del Congreso. Pero aquí lo que está pasando. Colombia de esta mañana, una falla técnica. Es un problema del banco. Es un problema única y exclusivamente sabe que sí de es la diferente. Impresentable plataforma de Bancolombia, que se cae cada 15 días. Pero sabe que eso sí es esta vez es más grave porque la verdad. No es la primera vez que pasa que las cuentas están en ceros. Yo, por lo menos como usuario de Bancolombia, he tenido lo mismo varias veces, pero nunca había visto una situación donde no dejaran retirar del cajero por cuenta de esa falla. Porque sistema. Por eso le digo, Luis Ernesto, es que pasamos de que era un problema que aparecía el saldo en cero, pero que la plata estaba, en teoría. Esa era la versión de Bancolombia. Son las 9:57 minutos y ya vamos en que no es que el saldo aparezca en cero, es que se desapareció la plata. Tanto que no puedes hacer movimientos. Exactamente, porque son dos cosas diferentes. ¿Respuesta de Bancolombia a esta hora, Valentina? Sí, Néstor, pues lo que dice Bancolombia en estos momentos es que si bien la plata está segura y los datos están seguros, no puede hacer nada con ella. Es como si no tuviera plata disponible en este momento, porque no puede hacer ni siquiera una transferencia entre las mismas cuentas del banco. Valentina. La otra preocupación es que están descontando también, digamos, no es que aparezca en ceros, sino que están descontando, la gente dice, ya no tengo 100.000 pesos con los que tenía ayer, no tengo 500.000. ¿Sabe cuál es el problema, Valentina y Néstor? Los que tienen que pagar hoy, los que tienen que hacer... No, el problema, si me dejan ver otra vez el mensaje de Bancolombia, Julián, tu dinero y tus datos están seguros con nosotros.
Pues no, lo que está pasando es exactamente lo contrario, que el dinero no estaba seguro desafortunadamente, así que le sugiero ¿Tú te a imaginas Colombia, a la gente de la costa que tiene que pagar la luz hoy y no puede? Pero, ¿te imaginas? Pero yo no. Pero en realidad el tema de los sistemas del Banco de Colombia es un tema pues que se volvió muy complejo, ¿no? Porque permanentemente hay dificultades con sus plataformas, con Nequi. La verdad es que sus plataformas son muy poco amigables, como llaman, y es una cosa que realmente Héctor, los que somos clientes del Banco de Colombia tenemos derecho a reclamar justamente. Bancolombia. Yo soy recientemente cliente de Bancolombia. Eso. Yo recientemente, es que no se llama, Héctor, le están corrigiendo, no es Banco de Colombia, sino Bancolombia. Fue hasta el 98. Banco de Colombia quiere decir, acaba de mostrar usted su cédula al aire, ¿no? Banco de Colombia, así se sigue llamando, pero bueno, digamos, Bancolombia, yo soy recientemente cliente de Bancolombia y debo decir que mi experiencia ha sido muy mala con los sistemas de Bancolombia. Es una cosa, he tenido que hacer 3 transacciones y todas las veces me ha tocado llamar al call center a que me expliquen cómo se hace. Lo de hoy es una cosa es increíble. Impresentable que a estas alturas cada vez la gente recurriendo más, Felipe, pues por razones naturales, a transacciones digitales. Usted consulta su saldo, usted le hace la asignación a sus personas a través de una transacción digital. Sí. Es que uno ya no va a la sucursal física, ya uno todo lo hace por la aplicación. Sí, lo que está fallando es nada más Néstor, y nada menos que el mundo virtual en el que primer pronunciamiento del gobierno nacional, escribe el ministro TIC, Mauricio Liscano, preocupan nuevamente las fallas en la banca virtual de Bancolombia. Desde Mintic hacemos un llamado a la Superintendencia Financiera de Colombia para que evalúe la situación y adopte medidas de protección de los usuarios o para los usuarios, escribe el ministro TIC. Sí, no, eso quiere decir, se avecinan, me informan desde Bancolombia algunas personas, Víctor, que el problema de Bancolombia es un tema de compatibilidad entre 2 sistemas y 2 plataformas diferentes, una que está en Medellín y otra que está en Bogotá. La razón que sea, muchas gracias a las personas que me están dando el dato, la razón que sea, pero a estas alturas, el resultado es el mismo. Que le echen una llamadita a David Vélez, ¿no? Que es el millonario colombiano, recuerden ustedes, que es el dueño de Nubank, banco que tiene 100 millones de clientes digitales. Es decir, más de 3 veces lo que tiene Bancolombia. Pues una